Señor nos bendiga. Estamos hoy día viernes de la Semana Santa del año 2020. Aunque como creyentes cristianos estamos completamente apercibidos de que a Dios no se le honra una semana al año. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Dios es espíritu y que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, que nuestra relación con Dios es una relación espiritual y no depende de eventos físicos como el lugar, la fecha, el día de la semana o incluso la posición corporal. La adoración a Dios es espiritual. Pero desde hace siglos se acostumbra recordar, hacer un recordatorio de las cosas que sucedieron durante la última semana, lo que aconteció en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta que murió y luego resucitó y luego subió al cielo. Y ese recordatorio en esa última semana es lo que se conoce como la Semana Santa, que coincide con el tiempo de la Pascua judía, porque es en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo, en esa última Pascua judía de su vida en Jerusalén, en Israel, de hace aproximadamente unos 1980 años o 1990 años atrás. Y decíamos esto porque muchas veces muchas personas tienen un recogimiento especial en el tiempo de la Semana Santa y piensan en el Señor desde el Domingo de Ramos y durante la semana, y luego viene el Jueves Santo, el Viernes Santo, Sábado de Gloria que le dicen, y luego el Domingo de Resurrección. Y tanto así que muchas personas acostumbran el Jueves Santo y el Viernes Santo incluso no comer carne como una especie de sacrificio para el Señor por lo que Él hizo cuando recordamos su crucifixión. Durante esta última semana hemos estado teniendo devocionales, el lunes con el pastor Lucho, el miércoles con el pastor Iván y hoy día conmigo, devocionales que sean un recordatorio de lo que sucedió y de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa última semana de vida. Y conmigo hoy día vamos a ver lo que sucedió justamente el día viernes, aunque en esa época, en la época de Jesús no se llamaba viernes, pero cayó en el equivalente a nuestro viernes, ese último viernes desde las 00 horas, después de que nuestro Señor Jesucristo, la noche del jueves, tuvo la celebración de la Pascua, de la cena de la Pascua judía con sus discípulos, lo que es conocido como la última cena, y luego salió a Getsemaní, donde oró y donde padeció, y luego fue arrestado, y todo eso finalmente lo compartió con nosotros Iván el día miércoles. Así que hoy día, por favor, acompáñenme al Evangelio según San Lucas y vamos a leer juntos a manera de devocional. Vamos a leer juntos desde el del capítulo 22, versículo 51 del Evangelio de Lucas. Lucas 22, 54. Amado Padre, te entregamos este momento de devocional queriendo poner nuestro corazón y nuestros pensamientos en ti. Te amamos, te necesitamos y es importante para nosotros, Señor, recordar a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, su muerte y su resurrección y todo el amor desplegado hacia nosotros para salvarnos, para llevarnos hacia ti, para darnos una verdadera razón de vivir, para hacernos libres en ti. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo y gracias porque pones en nuestro corazón la necesidad de recordarlo, no solamente hoy, Viernes Santo, sino todos los días de nuestra vida. Te entregamos este momento en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Después de que arrestaron a Jesús, versículo 54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor,
miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ya habían arrestado a Jesucristo, estaban en el patio del sumo sacerdote Caifás, ya estaban teniendo los primeros tratos, los primeros maltratos hacia nuestro Señor Jesucristo, lo tenían capturado. Pedro estaba tratando de seguirlo lo más cerca que podía, y estando ahí en el patio ocurrió algo que Jesucristo momentos antes ya le había dicho a Pedro que iba a suceder. Pedro, con muy buena intención, le había dicho a nuestro Señor Jesucristo: voy a estar contigo todo el tiempo, nunca te voy a negar, contigo hasta la muerte, aunque me maten, yo no te voy a negar. Y Jesucristo, ya se lo recordó el pastor Iván el miércoles, Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, y ahora se cumple. Pero ¿qué sucedió? Efectivamente, Pedro, creyéndose fuerte en sí mismo, creyendo que no le iba a fallar a Jesucristo, terminó fallándole, lo negó. Y esa era una falta grave, porque Jesucristo tiempo antes había enseñado: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Pedro cometió ese error, justamente lo negó a Jesucristo. Pero estaba Jesús por ahí en otro lugar, cuando lo tenían preso, y Pedro estaba a lo lejos. Pero en el momento en que Pedro negó 3 veces y el gallo cantó, Jesucristo volteó y lo miró fijamente a los ojos. Como te puede mirar a ti y me puede mirar a mí fijamente a los ojos cuando le hemos fallado, porque continuamente le fallamos a Dios y continuamente le hemos dado la espalda a Jesucristo y lo hemos negado muchas veces y de muchas maneras. No solamente con un acto verbal de decir yo no tengo nada que ver con Jesús, sino con otros actos en nuestras vidas. Cuando hacemos cosas en contra de Dios, cuando hacemos cosas que entristecen a Dios, cuando no damos buen testimonio de que se supone que somos creyentes cristianos, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, con ternura y con pena a la vez, nos mira a los ojos cuando le hemos negado, cuando le hemos fallado, dándonos la oportunidad de que nos arrepintamos. Y Pedro lloró amargamente. Sabemos que Jesucristo le dio una nueva oportunidad a Pedro, porque después de que Jesucristo resucitó, lo restauró. Y así como Pedro le falló 3 veces a Jesús, 3 veces Pedro fue restaurado, 3 veces fue reafirmado por Jesucristo luego, para que siga sirviendo al Señor y para que tenga una vida consagrada para el Señor. Así que Pedro no fue descartado por el Señor por el hecho de haberle fallado, así como nuestro Señor Jesucristo no nos descarta a nadie. Y continuamos, Lucas capítulo 22, versículo 63, y dice: y los hombres que custodiaban a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Lo que Jesucristo experimentó no fue nada fácil, y lo que experimentaría después no sería nada fácil. Él estuvo en Getsemaní sudando sangre, sabiendo lo que iba a experimentar. Desde el punto de vista espiritual, iba a experimentar una separación de su Padre por causa del pecado que iba a cargar. Todo el pecado, todas las asquerosidades, todas las perversiones de todos los seres humanos de todos los tiempos, incluidas las perversiones actuales y las asquerosidades y las maldades actuales, todas las cuales nos hacen merecedores del juicio de Dios en nuestros tiempos, como lo que estamos viviendo. Y sin embargo, además de todo ese sufrimiento, Jesucristo experimentaría también sufrimiento físico. Imagínense, le tapan el rostro, le cubren el rostro y luego lo golpean, diciéndole: adivina, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Cuando alguien te va a golpear en el rostro, si alguien te hace así, tú de inmediato o quitas la cara o compunges, o como cuando alguien te va a tirar de juego un puñete acá en el hombro, en el brazo, tú pones fuerte, ¿no?, para resistir. Eso es lo natural. Pero cuando estás con los ojos completamente tapados, no sabes en qué momento, ni quién, ni cómo, en qué momento te van a pegar. Entonces el cuerpo no tiene ni siquiera, puede atinar a poner un poco de fuerza o de resistencia para resistir el golpe en cierta manera. Y así comenzaron a abusar de nuestro Señor Jesucristo. Le pegaron, le desfiguraron el rostro, le arrancaron la barba, le arrancaron pelo, le escupieron, lo insultaron y padeció todas esas barbaridades. Ese santo ser que nunca pecó y nunca hubo engaño en su boca, pasó todo esto por amor a ti y por amor a mí.
Versículo 66 del capítulo 22. Cuando era ya de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Los líderes religiosos de Israel, los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, se juntaron para tener todo este complot en contra de Jesús y lo capturaron ilegalmente en la noche, en la madrugada anterior. E ilegalmente lo estaban torturando antes de haberlo llevado ante las autoridades para tener un juicio justo. Y cuando lo iban supuestamente a inquirir, a cuestionar, a preguntar, a interrogar, todo ese interrogatorio fue una farsa, porque de todas maneras lo iban a matar. Jesucristo dice: aunque les conteste, aunque les diga, aunque les dé explicaciones, igual no me van a creer e igual no me van a soltar. Entonces, ¿para qué les respondo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús responde: ustedes dicen que lo soy. Jesucristo sabía muy bien que al reconocerse él como el Hijo de Dios, se estaba igualando a la naturaleza del Padre. Y eso es lo que los judíos, líderes religiosos recalcitrantes, consideraban como una blasfemia. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Aquí se puede ver toda la hipocresía de los líderes religiosos, porque ellos sabían perfectamente, desde el Antiguo Testamento, desde la ley, desde la Torá, desde las escrituras de la antigüedad, sabían que Dios habría prometido la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida de un descendiente de David, que se sentaría en el trono de David y que juzgaría a toda la nación y a todo el mundo para siempre. Entonces, ¿por qué se escandalizan cuando dicen: este se declara el Cristo? Si ellos mismos se supone que estaban esperando al Cristo. Y llevan a Jesús ante Pilato con una serie de acusaciones falsas, una serie de calumnias, cosas que no eran verdaderas. Y esto muestra que por el hecho de ser líderes religiosos no significaba que obraran de parte de Dios, ni tampoco significaba que obraran con espiritualidad, con verdad y con transparencia. De igual manera, en todas las épocas de la humanidad, los líderes religiosos, no necesariamente por el hecho de ser líderes religiosos, quiere decir que actúen con justicia. En la historia de la Iglesia se han visto infinidad de injusticias cometidas por el liderazgo de la Iglesia. En toda época y en la actualidad también sucede con personas que se llaman religiosas a sí mismas. Eso no garantiza. Nosotros necesitamos no confiar en un líder religioso por el hecho de ser líder religioso, sino confiamos en las personas que nos enseñan la palabra de Dios y que viven de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Poncio Pilato dio testimonio, registrado históricamente acá en los Evangelios, de que Jesús era inocente. Todas las escrituras siempre dan testimonio de que Jesús es inocente. Y por eso es que en el libro de Isaías, capítulo 52-53, profetizado 700 años antes de Cristo, se dice que Jesucristo fue llevado como oveja al matadero, porque nunca hubo maldad en él ni engaño en su boca. Él nunca pecó. Versículo 6 del capítulo 23. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, se preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque también hace tiempo que deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Perdón. Entonces vemos que Jesucristo es mandado desde Pilatos, mandado hacia el rey Herodes, que tenía otra jurisdicción en el norte de Israel, en la zona de Galilea. En ese tiempo, por la época de la Pascua, Herodes había venido a Jerusalén. Pero Herodes, ¿qué esperaba de Jesucristo? Lo único que Herodes quería de Jesucristo era ver que hiciera alguna cosa milagrosa, alguna señal. Él quería simplemente ver alguna espectacularidad realizada por Jesucristo. Obviamente que vemos que Herodes era una persona supersticiosa y que no le interesaba realmente tener una relación de amor personal con su Creador, para conocer la verdad de parte de Cristo. Y por lo tanto, cuando no obtiene lo que quería de Jesucristo, se empieza a burlar y a burlar y a burlar. Así como en la actualidad, muchas personas con las que hablas acerca de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de cómo Jesucristo cambia vidas de verdad y cómo Jesucristo nos da una verdadera esperanza y un verdadero sentido a nuestra existencia, porque sabemos que las cosas no terminan acá y que lo que viene va a ser mejor si es que estamos en comunión con nuestro Padre, por medio del perdón que nos es otorgado a través de Jesucristo y de su sangre derramada. Y las personas se burlan de ti, y tus familiares se burlan de ti, y tus amigos se burlan de ti, y muchas personas se burlan, como se burlaba Herodes de Jesucristo, y lo menospreció y lo mandó de regreso con ropas espléndidas, como vistiéndolo de rey, como burlándose de Jesucristo. Él lo envió de vuelta, Herodes, a Jesús hacia Pilato. Versículo 13 del capítulo 23. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque lo remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. En otros evangelios se nos explica que Pilato tenía la intención de soltar a Jesús, entonces lo mandó a azotar. Y lo mandó a azotar con dos razones. Una, para satisfacer a los judíos, líderes religiosos que lo estaban acusando. Y la otra razón, para inquirir, para ver si quizás confesaba realmente qué cosas malas había podido haber hecho para ocasionar este revuelo en el liderazgo religioso de Israel. Y cuando castigaron a Jesucristo, los soldados romanos, después de toda la golpiza que ya había recibido Jesús durante toda la madrugada, los soldados romanos utilizaban el flagellum, que era un látigo hecho con varias tiras de cuero, y en esas tiras amarraban pedazos de huesitos, pedazos de metal, pedazos de piedrita y cuanta cosa pudieran amarrar en las tiras del látigo. Y el látigo, cuando era arrojado, se estiraba como un abanico. Todas estas tiras de cuero se abrían y envolvían prácticamente el cuerpo de la persona ajusticiada, y al momento de retirar el látigo, más daño hacía al cuerpo retirar el látigo que el momento mismo del azote. Tiraban el azote y jalaban, y al jalar desprendían pedazos de piel, de músculo y de la superficie de la carne de la persona azotada, de tal manera que si los azotes eran muchos, muchas veces habían personas que morían en ese momento por causa de los mismos azotes que le estaban infligiendo a Jesucristo. Y después vamos a ver cómo esto se cumplió literalmente, una profecía contenida en el Salmo 22, escrito 1000 años antes de Jesucristo, cuando el salmista dice: contar puedo todos mis huesos, pero lo vamos a leer en un momentito. Y así fue el castigo que le infligieron. Versículo 18 del capítulo 23. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez:
pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Cómo puede prevalecer una injusticia ante una autoridad si es que la autoridad es una autoridad justa? Pero si la autoridad no es justa, entonces la injusticia prevalece. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Acá vemos también como una prefigura de lo que sucedió. Soltaron al asesino, al sedicioso, al delincuente. ¿Y a quién van a justiciar? Al justo, al santo, al puro, al bueno. Jesucristo fue a la cruz del Calvario en lugar tuyo y en lugar mío. Nosotros que somos pecadores, sí merecemos el castigo y la ira de Dios en nosotros. De repente tú por ahí dirás, pero yo no soy tan malo, yo no merezco el castigo de Dios. Ante la santidad de un Dios que es santo, 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 el más mínimo pecado te aleja de poder tener comunión con Dios. El apóstol Pablo nos lo explica diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado y todo ser humano se queda lejos del estándar de Dios. Pero Jesucristo pagó por ti y pagó por mí. Y Jesucristo, en lugar de nosotros, va y paga por nuestros pecados, y Jesucristo nos imputa su santidad y su justicia para que nosotros, en lugar de Él, tengamos acceso al Padre, mientras Él pagaba por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Continuamos, versículo 26 de Lucas 23. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? En muchas etapas del pueblo judío o de la historia de la humanidad, el ser humano se ha alejado de Dios. Y unos años después de la crucifixión de Cristo, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano arrasó Jerusalén, arrasó Israel, persiguió a los judíos y fueron desperdigados por todos lados y destruyeron el templo de Jerusalén y experimentaron una persecución muy dura. Los creyentes cristianos por esos tiempos también experimentaron persecuciones muy duras. Pero va a haber un evento en el futuro, un tiempo en el futuro, en un futuro no muy lejano, un tiempo de 7 años, la última semana profética que profetizó el profeta Daniel para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Esa última semana de años que ha quedado suspendida en el tiempo va a suceder en un futuro. Y dentro de esos 7 años hay un tiempo de 3 años y medio que es conocido como el tiempo de la gran tribulación. Jesús dijo, un tiempo como nunca ha habido ni nunca habrá. Un tiempo en el cual va a caer el juicio de Dios sobre la tierra, sobre todos los habitantes del planeta Tierra, y Dios va a volver a tratar con su pueblo Israel para atraerlos nuevamente hacia sí. Y Israel en ese momento va a reconocer a su Mesías, va a reconocer a Jesucristo, después de haberse confundido y haber creído que el Mesías era el falso Cristo, el anticristo, pero después van a terminar reconociendo a Jesucristo. En ese tiempo de gran tribulación, los habitantes de la tierra van a decir a los montes, caigan sobre nosotros, ¿quién nos podrá ocultar de la ira del Cordero? Pero eso sucederá en el futuro. Y por eso Jesucristo se compungía tanto de que el ser humano fuera tan necio, de no quererse acercar a su Creador. Versículo 32 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Llevaban también con él, con Jesucristo, a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, el Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes,
y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, pues si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Jesús es realmente el rey de los judíos. Cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Jesús es el rey de los judíos. Y si en sus tiempos y en la actualidad su pueblo amado aún no lo reconoce, en un tiempo futuro, no muy lejano, lo van a reconocer. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, van a darse cuenta de su gloria, van a lamentar viendo al que traspasaron, pero luego se van a volver a Él. Y durante un tiempo Jesucristo va a estar aquí personalmente en la tierra, va a gobernar sobre este planeta por 1000 años y va a tratar nuevamente con su pueblo. Y el pueblo de Israel, junto con la iglesia, todos vamos a adorar a nuestro Creador, unidos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores, uno a cada lado, también crucificados junto con Jesucristo. Y Jesucristo fue así, crucificado entre malhechores, cumpliéndose la profecía de Isaías 53. Y uno se burlaba: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro se arrepintió y reconoció. Y aún ese malhechor, además de Poncio Pilato, además de todos, sigue dando testimonio de que Jesucristo realmente era inocente, de que Jesucristo no había hecho ningún mal. Noten que Jesús le dijo al malhechor que se arrepintió. Uno dice el ladrón malo, el ladrón bueno. No existe el ladrón bueno, pero el malhechor o el ladrón que se arrepintió en todo caso, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos hace saber que después de que Jesucristo paga por nuestros pecados en la cruz del Calvario, la persona que fallece con fe en el Señor se va con Él a la presencia de Cristo para estar con Él por toda la eternidad. Versículo 44. Cuando era ya como la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Esto es significativo. El velo del templo se rasgó por la mitad. El templo en Jerusalén era una representación de la misma representación que había tenido el tabernáculo en el desierto en la época de Moisés. Luego fue el templo que construyó Salomón, y este segundo templo reconstruido, y el tercer templo después en la época del rey Herodes, un templo magnífico reconstruido. Y el templo tenía diferentes lugares. Los gentiles convertidos al judaísmo podían llegar hasta cierto lugar en las afueras del templo, pero al interior del templo había un atrio, un patio, que era donde podían entrar todos los judíos al interior del templo, al patio exterior. Pero al templo mismo en sí, solamente podían entrar los sacerdotes. Y el templo tenía una división. Estaba dividido en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podrían entrar los sacerdotes para ministrar durante el transcurso del año, para tener listos los elementos del templo. Y había un velo, el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar la sangre de la expiación en el día de la expiación. Y adentro del lugar santísimo estaba el arco del testimonio, en cuya tapa había un vertedero con unos querubines de oro encima de la tapa, y ese era el propiciatorio donde el sumo sacerdote una vez al año entraba para ofrecer la sangre de la expiación por los pecados de todo el pueblo, y se vertía encima del propiciatorio en esta arca del testimonio. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, representando que nadie podía entrar a la presencia de Dios, sino únicamente el sumo sacerdote.
con el sacrificio una vez al año. Pero ahora que Jesucristo está siendo crucificado y ahora que está muriendo en la cruz del Calvario, se parte, se rasga el velo del templo. En el Evangelio, según San Mateo, nos menciona que el velo del templo se rasga desde arriba hacia abajo, una obra de Dios. Se rasgó, y esa separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, que impedía que todos pudieran tener acceso a la presencia de Dios, ahora se abre, dándonos a conocer que por medio de Jesucristo, ahora los seres humanos tenemos acceso directo al Padre, sin intermediarios. Todo ser humano que reconozca a Jesucristo como Señor y como Salvador, por medio de Jesús puedes tener una relación personal con tu Padre Celestial, una relación personal con el Creador del universo. Por medio de Jesucristo puedes orar con confianza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, y no necesito de ningún intermediario para conversar con Dios, para pedirle perdón por mis pecados, para que me restaure, para amarlo y para tener una relación continua, diaria, real. Se rasgó el velo del templo entonces por la mitad, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí se llevó a cabo la consumación de la obra de Jesucristo. Todo lo que se necesita para que una persona sea salvada, lo hizo Jesús en la cruz. En el Evangelio, según San Juan, Jesús dijo: todo está consumado, todo está terminado, todo está hecho. Eso significa que Jesús pagó el precio completo, derramando su sangre y ofreciendo su propio cuerpo molido por nuestros pecados en sacrificio por nosotros. El precio fue pagado completo. No hay nada que nosotros podamos añadir para perfeccionar lo que Jesús ya hizo de manera perfecta. Él ya pagó por nuestros pecados. Y si nosotros aceptamos su sacrificio, tenemos entrada al reino de los cielos, porque el precio ha sido pagado. ¿Quieres vivir eternamente en la presencia de Dios? Jesucristo ya pagó por ti. Si tan solo lo reconoces como tu Señor y reconoces lo que Él hizo en la cruz por ti y le pides perdón a Dios por tus pecados, tienes entrada al reino de los cielos, muy al margen de qué tan bueno o qué tan malo hayas sido y qué tan buenas obras hagas. En la actualidad, frente a la crisis que tenemos, hay muchas personas de buen corazón que están haciendo muchas obras buenas en favor de los necesitados. De muchas iglesias cristianas están saliendo a repartir víveres, y muchas personas que no son cristianas de diferentes instituciones están saliendo a repartir víveres a las personas necesitadas en estos tiempos de emergencia. Todas esas buenas obras son importantes y son buenísimas. Médicos, enfermeras sacrificando sus vidas, policías y soldados que están muriendo también contagiados. Y todos esos sacrificios son buenísimos. Pero hay algo que es importante saber. Ningún sacrificio humano te da entrada al reino de los cielos. Ninguna buena obra humana te hace pagar un precio suficiente para que puedas llegar al cielo. Pero el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ese precio sí fue la totalidad del precio pagado por el cual podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, por hacer buenas obras no te vas al cielo, pero por creer en Jesucristo sí te vas al cielo. Pero además agradas a Dios haciendo buenas obras, lo cual es muy importante, ser solidario también. Bueno, Jesucristo entregó el Espíritu y expiró, versículo 47, ya vamos a terminar nuestra meditación. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, el centurión romano, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Un testimonio más de que Jesucristo era inocente, de que Jesucristo era justo, de que Jesucristo no había cometido ninguna maldad por la cual mereciera ir a la cruz. El único que podía ir a la cruz para pagar por nuestros pecados era Jesucristo. ¿Por qué tenía Jesús que morir en la cruz? ¿Por qué no podía Dios proveer otra manera en que el ser humano sea salvo? Porque esta era la mejor manera. No había otra manera mejor. Satanás le ofreció un atajo a Jesucristo. Lo tentó en el desierto un tiempo antes, unos 3 años antes. Lo tentó diciéndole: desde lo alto de una montaña le mostró todos los reinos del mundo, y Satanás le dijo a Jesús: si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo, pues a mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Jesucristo pudo redimir el mundo adorando a Satanás, pero no aceptó esa forma. Dios había establecido que el pecado es tan malo, tan horrible, causa tanto mal, distorsiona tanto la santidad de la creación de Dios, que el pecado causa muerte.
no comas de ese fruto porque ciertamente morirás. El pecado causa muerte. Desde que pecó el ser humano, entró el asesinato, entraron las guerras, las maldades, las enfermedades, todo lo que experimentamos, la maldad que hacen unos con otros, los homicidios a hombres como a mujeres, barbaridades que le hacen a los niños, los abortos, todas las horribles cosas que suceden alrededor del mundo, entraron por causa del pecado. No es culpa de Dios, es el ser humano el que ha pecado en contra de Dios. Y por eso es necesario que alguien pague, porque Dios es un Dios santo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y alguien tiene que pagar, y Jesucristo tuvo que pagar. Era la manera que tenía que ser. Entonces, el soldado romano también dio testimonio de que Jesucristo era santo y justo. Versículo 48 de Lucas capítulo 23. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Algunos estarían compungidos y apesadumbrados de verdad, como el centurión romano y como otros que estaban ahí presentes. Pero en nuestros tiempos, ¿cuántas personas se golpean el pecho? Después salen a las calles y siguen con sus calumnias, con sus hipocresías, con sus chismes, con sus maldades, con sus pecados, sacándole la vuelta a la esposa o sacándole la vuelta al esposo y diferentes cosas. Y después de nuevo se golpean el pecho, una vez por semana o una vez al año en Semana Santa. Personas que de repente se fueron a cometer pecado en algún sitio y cuando salen de un lugar después de haber cometido su pecado, pasan delante de una iglesia y se persignan, creyendo que ese gesto sirve para algo. Cuando el pueblo de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos de Él, en vano lo honran. No sirve de nada. Bueno, la gente regresó golpeándose el pecho y de ahí salió esa costumbre, ¿no? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y que no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no había sido puesto nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Jesucristo realmente murió y fue sepultado, y las mujeres vieron dónde fue sepultado y José de Arimatea. Y en el Evangelio de Juan nos dice que Nicodemo también estaba ahí cuando lo sepultaron. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Con respecto a lo que Jesús iba a experimentar, no quería terminar ahora sin hacer mención de algo realmente sorprendente, aunque tristemente sorprendente, motivo sí de compungirnos, porque este descendiente de David en la carne, nuestro Señor Jesucristo, quien hereda con toda la legalidad el trono que es de David, el reino sobre Israel, y que pronto vendrá y se sentará en su trono, ahí en Jerusalén. Este hombre experimentó todas estas cosas horribles en la cruz del Calvario y cómo fue maltratado por los seres humanos, por su propio pueblo, por la clase religiosa recalcitrante y por los gentiles, los soldados romanos. Y cómo todo esto fue visionado, fue profetizado 1000 años antes de Cristo. El mismo rey David escribió el Salmo 22. Y en el Salmo 22 se ven atisbos, inspirado por el Espíritu Santo, atisbos de este sufrimiento que Jesucristo experimentaría en la cruz del Calvario. Acompáñenme un momentito para terminar ahora. Vamos hacia el Salmo 22. En el Antiguo Testamento, Salmo 22. Fácil de recordar ese número. Y en el Salmo 22 empieza el rey David diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como que Jesucristo lo dice de corazón en ese momento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque teniendo Él el pecado de toda la humanidad, el Padre no podía tener comunión con Él, que estaba en ese momento ensombrecido con toda la pecaminosidad de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se siente así solo,
se siente horrible, se siente, entendamos que el santo ser inocente de Jesucristo estaba con todas las cochinadas realizadas por todos los seres humanos de todos los tiempos. Las mayores aberraciones que se puedan cometer las tenía Jesucristo como si Él las hubiera hecho. ¿Se imaginan su santo corazón en ese momento separado de la santidad de su Padre por única vez en toda la eternidad pasada y futura? En un momento se rompió esa comunión entre el Hijo y el Padre cuando cargó con nuestros pecados y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesucristo da una pista, porque menciona las palabras del Salmo 22 como para que las personas que fueran entendidas dijeran, miren, estaba escrito desde antes, 1000 años antes de Cristo. Y no voy a leer todo el Salmo 22, ustedes lo pueden leer en sus casas, pero voy a saltar al versículo 7, por ejemplo, o desde el versículo 6. Dice el salmista, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Tal como escarnecían a Jesucristo, tal como lo insultaban y como se burlaban de él. Vayamos hacia el versículo 14, o hasta el versículo 12. Salmo 22, versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. La muerte de cruz no es una muerte, ninguna muerte es agradable, pero no es para nada sencillo el método de muerte, porque te clavan en la cruz, poniéndote clavos aquí en las muñecas, no en las manos, porque las manos se desgarran, pero acá en la muñeca para que no se desgarre y te quedes colgado. Y luego de que estás colgado, van pasando el tiempo, los minutos y las horas que se vuelven eternas, y todos los ligamentos y las articulaciones se empiezan a estirar hasta que se descoyuntan y se vuelven flácidos y ya no te puedes sostener. Y por eso Jesucristo se estiraba en sus piernas para tomar aire y bajarse. Y se bajaba así. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Recuerdan cuando el corazón de Jesucristo fue atravesado por una lanza? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de Cristo, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, menciona esto. Horadaron mis manos y mis pies. Obviamente al rey David no le horadaron sus manos y sus pies. Está describiendo una muerte de cruz. Cuando los israelitas 1000 años antes de Cristo no conocían la muerte de cruz, porque el método de ajusticiamiento en las épocas antiguas de las escrituras hebreas era por el apedreamiento y por otros tipos de muerte, pero no muerte de cruz al estilo romano. Y en forma tan exacta esta descripción en profecía, escrita 1000 años antes de Cristo, horadaron mis manos y mis pies. Y luego en el versículo 17 del Salmo 22 dice, contar puedo todos mis huesos. ¿Quién puede contar todos sus huesos? Dos opciones. Alguien que es demasiado flaco o alguien que está completamente desgarrado. Y Jesucristo fue desgarrado con los latigazos que le tiraron con el flagelum, con todos los huesitos y piedritas y metalcitos con los que desgarraron su carne cuando le metían los latigazos y arrancaban trozos de carne literalmente, y quizá podía ver parte de sus entrañas y todas sus costillas expuestas por el desgarramiento de la piel. Cuando nosotros vemos las películas de Semana Santa, las películas de Jesucristo cuando es colgado en la cruz, lo que vemos ahí no es nada comparado con la realidad. Y aún la película que fue un poco más fuerte, La Pasión de Jesucristo, aún esa película se queda corta con lo que fue en forma real. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hoy día recordamos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Era necesario. Tiempo para pensar. Pero no solamente hoy día, Viernes Santo, ni tampoco solamente una vez al año. Pensemos desde ahora en adelante y todo el resto de nuestros días. Nuestro Dios Todopoderoso
que tiene control sobre todas las circunstancias y que todo el universo le pertenece y que todo el universo está en sus manos y que Él es soberano y Él hace y es, Él está permitiendo lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. No es coincidencia ni casualidad que en este tiempo de Pascua judía o de Semana Santa, casi todos los seres humanos alrededor de la tierra estemos obligados a pasar un tiempo de cuarentena, aislados en nuestros hogares, tiempo para pensar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos haciendo con nuestro planeta y con nuestras vidas. Muchas personas dicen sí porque es el castigo de Dios por la maldad de los hombres que han cometido contra los animalitos, por la maldad del ser humano contra los bosques. Es mucho más que la maldad del ser humano contra los bosques, contra las selvas y contra los animalitos. Es mucho más que eso. Como mencionó el pastor Lucho en el mensaje del día domingo, que les recomiendo que lo vean porque está ahí mismo en la página de Gracia Calvary Chapel, y también lo hemos compartido luego en la página de Iglesia Cristiana Santo y Verdadero. Lo que está sucediendo es por causa de nuestros pecados y por causa de todas las maldades que hay alrededor de la tierra y las perversiones que el ser humano permite y que además de permitirlas las ve como normales. Tiempos donde en los diferentes países, empezando por Europa, por Estados Unidos, se empezó a legalizar y a legalizar y a legalizar primeramente el aborto y luego la destrucción de las familias y luego sacar a Dios de las instituciones públicas y sacar a Dios de las escuelas y luego permitir en la sociedad, como si fuera normal, la unión matrimonial de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer. Y todo este tipo de perversiones permitidas y aceptadas por la humanidad, que traen como consecuencia muchas otras cosas colaterales después, toda la maldad multiplicada alrededor de la tierra, es lo que propicia que caiga sobre el planeta el justo juicio y la ira de Dios, por culpa de nosotros, porque estoy seguro que el 90 y tantos % de las personas que estamos encerrados en nuestras casas admitimos que es por culpa de nosotros mismos, de los seres humanos, que se está dando esto a nivel mundial. Más allá de que si fueron los chinos, que si fueron los gringos y ese tipo de comentarios. Pensemos, pero el Dios del universo intervino para dar una solución. La solución era que su Hijo Jesucristo pague por todos, y ya pagó. Si los seres humanos aceptamos el sacrificio de Jesucristo, nos rendimos a Él, pedimos perdón por nuestros pecados y oramos por nuestra tierra va a ser sanada. Pero primero preocúpate por ti mismo. Ora y pídele perdón a Dios por tus pecados. Vuélvete a tu Creador. Piensa en tu Dios no solo en Semana Santa, sino todos los días que tienes por delante, de aquí en adelante. Ríndele tu vida y tu corazón a Jesucristo. Voy a terminar haciendo una oración. Y si quieres, puedes repetirla junto conmigo. Y si la haces con sinceridad, el reino de los cielos estará de fiesta, porque Jesucristo sufrió mucho en la cruz del Calvario, pero luego resucitó. Y Jesucristo terminó su misión victorioso, venció a la muerte, venció el reino de Satanás y la potestad que tenía Satanás sobre los seres humanos, porque cuando Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, volvió a comprar la humanidad que sobre la que Satanás había tenido señorío por causa del pecado. Pueden repetir esta oración conmigo. Bendito Dios del universo, reconozco que soy pecador y que te he fallado muchas veces. Reconozco que te necesito, que sin ti mi vida está completamente vacía. Y Señor, yo quiero encontrarle verdadero sentido a mi existencia. Y sé que tú eres un Dios santo y que yo soy pecador. Pero ahora me permites entender que tu Hijo Jesús pagó por mis pecados. De manera que ahora te pido perdón y reconozco a tu Hijo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y te ruego que por el precio que Él pagó con su sangre derramada, ahora tú me des entrada hacia ti para tener comunión contigo, Señor. Y que me ayudes a que de ahora en adelante viva contigo y para ti. Y sabiendo, Señor, que la vida es frágil y que la vida termina pronto, sé ahora que en ti puedo tener vida eterna y que en ti puedo tener realmente satisfacción de que la vida tenga sentido y que pueda tener una vida fructífera, porque tú me creaste con amor, porque tú me diste la existencia. Te doy gracias, Señor, por tu salvación y por tu perdón, y te lo entrego todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana sábado
a las 6 de la tarde, el pastor Iván va a compartir con ustedes, va a continuar compartiendo con ustedes el estudio de la Epístola de Santiago. Y este domingo, domingo de resurrección, nuestro pastor Lucho va a compartir también la enseñanza de salmos mesiánicos y a hablar especialmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mientras dure el tiempo de la cuarentena, seguiremos en contacto y lo seguiremos anunciando en nuestras redes. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto.